fueron 11 días que estuvo en cautiverio. Pero ahora viene lo más complicado, creo yo, de cómo afrontar una crisis, ¿no? De estar 11 días secuestrado y luego de ello saber de que la vida no va a ser igual, producto que su rostro está quemado, producto de que le cercenaron dos de sus dedos de una mano, la parte derecha. Entonces, ¿cómo afrontar o qué tratamiento psicológico debe realizar la víctima debido a un secuestro? Para esto hemos invitado y le agradecemos la deferencia al paz decano del Colegio de Psicólogos en la Libertad, el señor Manuel Vargas Achón. Señor Vargas, ¿cómo está? Muchas gracias, en primer lugar, por conversar con nosotros. Muy buenos días, bienvenidos a TV Noticias, edición de la mañana. Muy buenos días, gracias por la invitación, mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Sí, quisiera saber cómo afrontar esta situación en primera instancia, señor Vargas, debido a que fueron 11 días que quizás el señor Iván no sabía si iba a ser liberado, si iba a salir con vida o no. Coménteme, por favor, desde la parte psicológica, usted como Bien, especialista. sí, de hecho, hace un momento escuchaba y por las noticias tenemos, y todos somos testigos también, que cotidianamente escuchamos de asaltos, de robos y cosas como estas, y escuchamos esta frasecita, ¿no? Te robaron tal cosa, pero no te preocupes, es lo material, porque lo material se hace y se vuelve a hacer. Lo importante es que estés bien. Sí, bien porque no tienes cortes, no te han cortado, ¿no? Pero esa frase no es de por sí tan cierta. Nadie después de cualquier acontecimiento, sea un asalto, un susto de este tipo, sea por la ola de violencia con la que vivimos actualmente y que ya estamos aprendiendo a convivir de muy mala manera, nadie queda igual. En el caso que hoy las noticias han dado cuenta, liberación del cercenamiento de miembros, de los dedos, de quemar la cara, ese ensañamiento, evidentemente este conciudadano, este compatriota nuestro, no queda igual. De hecho, los días que vienen ahora caen dentro del marco que llamamos el estrés postraumático, es decir, después de haber estado expuestos frente a un acontecimiento altamente significativo, traumático, doloroso, queda impregnada en la retira de la memoria y del entendimiento, porque recuerde usted que la conducta tiene un componente cognitivo, de pensamiento, conductual, del comportamiento emocional y fisiológico. Los órganos internos, cómo funcionan y cómo responden frente a un acontecimiento estresante. En este caso, dado los 11 días y dada la virulencia y el ensañamiento, y ojo, el grado de bestialidad, porque no estamos hablando que en estos tiempos los seres humanos estamos cometiendo delitos que vayan dentro de la normalidad de lo esperable, sino que estamos hablando de la bestialidad, donde el ser humano está dejando su condición de humano racional para descender al rango menor que instinto y pulsional. Entonces, estas primeras semanas no solamente le va a pasar la alegría que ha tenido de reencontrarse y sentirse libre. No se trata solamente de abordar de que ya ánimo, para adelante, la vida continúa, tienes que ser fuerte, sí, porque recuerda una cosa, esperemos que posiblemente esta persona que ha sido víctima de secuestro no vaya a ser expuesta a la revictimización o no revictimizar. Es decir, la policía o los especialistas le van a preguntar y nuevamente el hecho de preguntarle los detalles va a generar otra vez en él que vuelva a revivir aquellos acontecimientos traumáticos que le han generado dolor. Eso es uno. Dos, la familia en su entorno. Sí, La familia tiene que comportarse básicamente como apoyo y no brindarle la falsa compasión. Ya, pobrecito, ya sí, sí. No reducirlo al grado de infante o de sentirlo o tratarlo como discapacitado, pero tampoco ir al extremo de pensar de que ya,
tienes que sobreponerte, tienes que ser fuerte, pon de tu parte. Esas frasecitas como pon de tu parte, tienes que ser fuerte, no son propias y no ayudan. Lo que sí les va a sobrevenir es un proceso de acompañamiento y tendrá que evaluar la familia. Un proceso de acompañamiento psicológico, psicoterapéutico para poder afrontar este acontecimiento traumático. O sea, la experiencia hacia la cual o con la cual ha sido él llevado a este límite, va a quedar grabado en la retina de su memoria Ahora, conductual, en ahora, sus comportamientos. ahora, señor Vargas, en realidad, ¿cómo debe actuar la víctima frente a las preguntas que le harán todos los días sobre su secuestro? Mire, básicamente yo, como les comentaba hace un momento, el entorno tiene que ser muy claro y aislar de cualquier tipo de conato o intento de hacerle recordar, porque una cosa es que evidentemente las autoridades van a tener que preguntarle y ojalá tengan el tino suficiente para saber preguntar, porque no solamente pasa en estos casos, también pasa en casos de violación o abuso sexual, cuando a veces la mala autoridad en su afán investigativo le pregunta, ¿y cómo fue? ¿Te acuerdas cómo estaba vestido? ¿Dónde fue? ¿Cuántas veces fue? ¿Y cómo fue? Entonces todo eso es revictimizar. Y eso no genera, al contrario, lo que pasa que va generando, va despertando o va poniendo esos estímulos que se llaman en psicología estímulos discriminativos. Es decir, no cualquier estímulo genera cierta respuesta en las personas, pero hay estímulos como que nos dan en la llaga, nos dan en la herida abierta y nos hacen reaccionar y nuevamente volver a sentir el dolor. Es decir, las conversaciones y los tratos que se tengan en torno a él tendrán que ser muy cuidadas y tendrán que ser altamente medidas en proporción de la evolución de su estado mental. Ajá. Recuerde otro detalle, o sea, considerar el estado mental conductual en el cual se encuentra, porque posiblemente le esté asistiendo ahora momentos de insomnio. Vea usted que inclusive hasta algunos sonidos lo va a poner en sobresalto. Es igual, algunas frases, algunas canciones, algo que le, mire, cualquier circunstancia que ocasionalmente le haga recordar los días de encierro, por ejemplo, hasta luces apagadas, por Ajá. ejemplo, espacios cerrados. Todos estos pequeños detalles van a despertar el condicionamiento, esa respuesta fisiológica involuntaria que él no controla. Ojo, que él no Claro. controla. Por eso cuando tenemos una persona que ha sido víctima de asalto, abuso o todo lo que sea, eso de decirle, oye, contrólate, contrólate, no es que no quiera controlarse, porque nadie busca estar en un estado de Claro. alteración psíquica o dolor Ahora, psíquico, sino que no, dígame, sí. sí, ahora, ¿este trauma se logrará superar con un tratamiento profesional, señor Vargas, o estará para toda su vida? Bueno, en la medida, mire, aquí tenemos que apelar a la resiliencia dentro de tantos aspectos. Ujú. Primero, una de las cosas que hay que trabajar es lo que es el aspecto cognitivo. Los seres humanos vivimos como pensamos, ¿de acuerdo? Los seres humanos vivimos como pensamos. Entonces, no se trata únicamente de modificar la conducta, lo que hace o cómo se expresa o lo que dice, sino lo que piensa y su manera de cómo interpretar la vida. El asunto es que después de este trauma, después de este acontecimiento doloroso para su vida, su forma de interpretar la vida va a ser distinta, la forma de dar lectura a la realidad va a ser distinta. Pueda que entienda que el medio mundo es agreste, que la gente se acerca para hacerle daño, cualquier persona que se le acerca un mínimo ya se pone el sobresalto, en fin, cosas como estas. Temporalmente esto va a ser así. Con ayuda profesional, sí, pero con ayuda profesional. Y digo profesional, parte de la ciencia, y aquí no tiene que ver nada la pasada de huevo, que el chamán, que la pasada cuy y tantas cosas. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Son posturas respetables, son costumbres y tradiciones respetables, pero no tiene nada que ver con el trauma que ha pasado esta persona. De hecho que sí, insisto, en la primera etapa de su vida, él va a sentir un conjunto de signos y síntomas como la depresión,
como ansiedad, como terror, miedos, movimientos involuntarios, pérdida del apetito y posiblemente, o pérdida del sueño, alteraciones del ritmo de sueño, en Correcto. fin, un conjunto de sintomatología durante la primera etapa. Luego estos acontecimientos o sucesos irán mitigando o disminuyendo en la medida que reciba el abordaje especial oportuno, porque nos dedicamos y posiblemente vaya la suerte que se tenga a perseguir delincuentes con los esfuerzos que hacen las Sí, autoridades. claro. Ahora sí, Pero sí, para concluir ya esta importante entrevista, ¿esto se podría lograr, perdón, a corto, a largo plazo, o es de acuerdo de cómo lo asimila la persona, Cano? va a tener mucho que ver cuál es el grado de la estructura, el grado y la forma y la estructura de personalidad del sujeto. Tenemos que individualizar, tenemos que ver cuál es la característica personal del sujeto, cuál es su grado de resiliencia, cuáles son sus factores protectores, sus factores Ujú. ambientales. Y una vez, según eso, porque no todas las historias son iguales, por si acaso, En efecto. no todas las historias son iguales. Por eso hay que, es más, hay que analizar el aquí y ahora, el presente de la persona que hoy ha padecido de esto para hacer una proyección en adelante, como pasa en toda la vida. Y Ujú. antes de finalizar, una vez más nos damos cuenta que la salud mental no está en la agenda de ningún político en nuestro país. Y Eso, solamente nos acordamos del psicólogo y de la salud mental cuando pasan cosas como esto. eso es A lo pesar de que lamentable. nuestro país, Sí. si nuestro país se va muriendo, ensangrentando de situaciones particulares. Señor Manuel Vargas, muchísimas gracias por hablar más a detalles en esta parte psicológica que es de suma importancia que la ciudadanía pueda conocer. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, que tenga un buen día. Palabras del Paz Decano del Colegio de Psicólogos en La Libertad, el señor Manuel Vargas.